Bueno, vamos a profundizar en este tema. Para eso vamos a conversar a esta hora con la historiadora de la Universidad de Chile, doctora en Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo de Madrid, Loreto Correa. Gracias por estar con nosotros, Loreto. Bienvenida. Un gusto, Sebastián. Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Loreto, ya dábamos contexto con la nota que veíamos recién. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? En particular, me gustaría que entráramos en el detalle de los argumentos que ha planteado Chile. ¿Cuál es la línea de argumentación que está exponiendo Chile en el inicio de estos alegatos? Bueno, básicamente la línea de argumentación de Chile es la argumentación histórica que yo llamaría clásica, ¿no? ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo un país que llevaba una conducta respecto de un recurso natural, en definitiva, cambie de idea y lo que antes era un río, hoy día lo cataloguen como aguas internacionales de las cuales ellos tienen gran parte de propiedad versus lo que está planteando Chile, que en realidad es un río internacional y que efectivamente la propiedad en cualquier caso sería compartida y por lo tanto se regiría bajo los usos y costumbres que plantea el Tratado de Naciones Unidas de 1997. Ajá. En ese sentido, no hubo sorpresa en la argumentación que entregó Chile, ¿no? No, porque la transparencia con la que se ha conducido, y eso hay que hacerlo notar, este proceso de cara a la opinión pública es bastante grande, a contrapelo de lo que sí ha pasado en Bolivia, donde esto se ha llevado con muchísimo hermetismo. Ajá. ¿Y ese hermetismo se debe a qué, Loreto? ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, yo creo que hay que recordar el inicio de este pleito, cuando surge y quién estaba gobernando. Este pleito surge en la mitad del pleito anterior con Bolivia sobre la obligación de negociar una salida soberana al mar. Sí. Y efectivamente este pleito es una bravata del gobierno de Evo Morales que amenaza a Chile con demandar a Bolivia ante la Corte Internacional y Bolivia justamente se le adelanta, Chile se le adelanta. ¿Fue correcto ese paso que dio la Cancillería, entre paréntesis, Loreto, el haber dado ese paso el año 2016 y recurrir a la Corte como demandante, en este caso, contra Bolivia? A ver, aquí hay dos miradas que hacer, ¿no? La primera es que nunca es deseable, a mi entender, que los países resuelvan las cosas a través de un tercero, porque efectivamente la relación binacional se deteriora, ¿no? Y eso ha ocurrido y eso es así y sería difícil contrarrestar esa idea. Pero dadas las circunstancias que se planteaban, con insultos y ofensas permanentes hacia la presidencia de la República, su canciller, dada la forma tan agresiva en que se conducía el gobierno boliviano en ese momento hacia Chile, la verdad es que Chile no tenía ninguna otra opción, porque el soft power en esa condición no se puede ejercer tampoco. Chile siempre ha tenido una voluntad de trato preferencial con Bolivia y en ese sentido Bolivia no ha actuado con una actitud recíproca frente a Chile en esa materia. Loreto, a diferencia del caso que presentó Bolivia en el intento por forzar una negociación para acceder al mar, ¿no?, hace algunos años atrás, que era un planteamiento político fundamentalmente que estaba haciendo Bolivia. Acá Chile ayer presentó muchas pruebas de carácter más bien técnico. ¿Cómo podemos comparar ambos casos en ese sentido, desde el punto de vista del argumento, por ejemplo, que está levantando Chile en este caso, en el del río Silala? Bueno, este es un caso técnico, la verdad es que no es un caso, y es un caso que, tal como lo explicaba ayer la gente chilena, se ha ido decantando, ha ido bajando de complejidad en el sentido político. Entonces, hoy día está reducido a un tema técnico, como lo explicaba la parte chilena el día de ayer. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que Bolivia va a tener que demostrar que una parte es un flujo artificial y que por lo tanto por eso es que merece compensaciones. Ya se allanó a decir que era un río internacional, por lo tanto la regla de juicio o de conducta respecto a esto va a ser distinto de parte de la Corte. Claro, y ese punto también lo resaltaba en la exposición chilena. Bolivia ya hizo ese reconocimiento. Entonces, ¿qué argumento le queda a Bolivia? ¿Qué es lo que debe demostrar en los alegatos de lunes y martes la parte boliviana? Bueno, seguramente el lunes vamos a escuchar una buena parte de lo que hoy día aparece en primera plana en los diarios bolivianos.
en el sentido de que efectivamente Chile no tiene todos los derechos respecto a las aguas que cursan a través de la cordillera y que por lo tanto Chile tendría que compensar a Bolivia en esa materia y que incluso, y Chile ayer lo dijo la abogada Klein, Chile tendría que compensar económicamente por el uso de las aguas que no fuesen de curso natural específico, sino que más bien de carácter artificial. Cuando prueben, si es que se prueba, pues yo tengo mis dudas si eso es posible y es factible, y eso es lo que van a consultar a los expertos durante el resto de las sesiones esta semana, cuando prueben, repito, que efectivamente hay un flujo mayor y que es artificial y que eso no escurriría de manera natural, entonces eso podría llegar a ser sujeto a compensaciones por parte de Bolivia. Pero yo quiero hacer bien claro aquí, el agua escurre hacia la izquierda, no hacia la derecha, mirando el mapa de frente. Claro. Entonces es bien difícil que el agua pueda retroceder. Esto es una cuestión de lógica y física absoluta, pero bueno, Bolivia insiste en el punto. Eso es bien interesante porque hemos escuchado distintas intervenciones ayer también, ¿no? De parte de los abogados integrantes del equipo jurídico, de la misma Jimena Fuentes, anteriormente también del canciller, del entonces canciller Heraldo Muñoz, cuando se presentó esto. Acá lo que está operando la ley de gravedad, decía de alguna manera Heraldo Muñoz, para resumir que efectivamente acá no había ningún tipo de intervención de parte de Chile en el curso de las aguas. Sí, no cabe duda. Y ayer justamente los abogados de la parte chilena lo dijeron varias veces y de distinto modo y con aplicando la lógica absoluta de la fuerza de gravedad, sin duda. Claro. Loreto, en ese sentido, ¿podríamos ver alguna sorpresa quizás en la argumentación de Bolivia el lunes y martes? ¿Algún dato que le permita efectivamente corroborar su tesis respecto a estas aguas naturales y artificiales, como lo plantea, por ejemplo? Ellos confían muchísimo en un estudio que hizo un instituto hidrológico danés en materia sí, el DHI, en materia hídrica. Me parece que quizás podría haber una sorpresa por ese lado, pero desde el punto de vista de la argumentación histórica, la verdad es que el caso tiene bastante poca lógica desde la lectura boliviana, porque primero las canalizaciones se hicieron con autorización de Bolivia. Luego, en todos estos años, desde 1908, cuando se autorizaron las canalizaciones por parte de Bolivia, primero la concesión se pide en 1906, pero luego se autorizan canalizaciones en el año 1908. La verdad es que es bien difícil argumentar que desde ahí hasta prácticamente 70 años después, nada hizo que hubiese problemas entre los dos países, y a pesar de que el tema estuvo por debajo de la cuerda de la agenda diplomática binacional, nunca flotó lo suficiente hasta el año 2000 aproximadamente. Entonces, la verdad es que en términos históricos es muy difícil la lógica de impugnar la parte chilena. Después, desde el lado jurídico, efectivamente, ahí hay un tema que yo creo que es interesante que reflexionemos, que tiene que ver con el uso razonable, punto, y equitativo, punto, sí. De nuevo, porque lo razonable es lo que le va a parecer a la Corte y lo equitativo es lo que va a dirimir también la Corte. Entonces, quizás por ahí es que hagan algún juego, yo llamaría un juego